comandante Nidia Díaz. ¡Saludos! Nuestro partido, FMLN, así lo vamos a llamar, todos pues, vamos a ir organizando y concientizando a todo el pueblo en una gran lucha política. La gran mayoría conoce el perfil de María Marta Valladares Mendoza, conocida en la clandestinidad dentro del FMLN como la comandante Nidia Díaz. Fue una de las figuras más emblemáticas en algunos sectores del Pará Central durante el conflicto salvadoreño. Yo soy María Marta Valladares, comandante de Nidia Díaz. Me incorporé a la lucha político-militar del Salvador en el año 1971. Fue un proceso que quizá comenzó desde temprana edad. A los 13 años vinculada al trabajo de alfabetización en las zonas marginadas con sacerdotes y monjas. Se incorporó al proceso revolucionario siendo todavía muy joven, allá a principios de la década del 70, primero en el Ejército Revolucionario del Pueblo y luego como parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Ya para la década de los 80, con el conflicto bien establecido, se convirtió en una de las fundadoras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el famoso FMLN. En esta consolidación alcanzó el rango de comandante guerrillera. Y durante estos años dirigió unidades combatientes en el departamento de San Vicente, especialmente en la zona de los Cerros de San Pedro, pero también en alguna parte del oriente del país. Lideraba trabajo político con la población campesina, es decir, tratando de adoctrinar, de convencer a la gente, y también algunas operaciones militares al frente del Pará Central. Pero para abril de 1985, en plena escalada del conflicto civil, bajo el gobierno del presidente José Napoleón Duarte, la comandante Nidia Díaz, al frente de una unidad del PRTC, que operaba en uno de los cerros de San Pedro, en la zona de Angostura, San Vicente, trataba de coordinar un trabajo político, incursiones de la guerrilla, pero caída la tarde, cayó una operación combinada del ejército salvadoreño. Llegaron con helicópteros artillados que habían despegado recientemente desde la capital e irrumpieron fuertemente en un campamento guerrillero que los sorprendieron sin ninguna previa preparación. En medio de aquel ataque sorpresa, resultó herida Nidia Díaz en su brazo derecho y otras partes del cuerpo, y por tal motivo ya no pudo huir. Según su propio testimonio y múltiples denuncias entre los participantes de la captura, estuvo vinculado el asesor americano Félix Rodríguez, vinculado a la inteligencia estadounidense, quien habría coordinado la operación y participación directa en el terreno. Sin capacidad para huir, la Nidia Díaz fue detenida. La comandante fue hecha prisionera de guerra en esta incursión que el gobierno presentó como un golpe estratégico a la guerrilla. Inmediatamente después de la captura, el FMLN activó una respuesta bastante rápida, multifacética. Desde los frentes de guerra, mensajes cifrados informaron al mando superior que Nidia Díaz había sido capturada. Y es que ellos trataban de esconderse en unos cerros, pero no tenían buen camuflaje y no habían preparado una respuesta ante la aparición del ejército. Entonces, la radio Venceremos, la emblemática emisora guerrillera, comenzó a transmitir llamados urgentes exigiendo garantías para su vida y respeto a su condición de prisionera de guerra conforme a los convenios de Ginebra, y denunciaban la participación de asesores estadounidenses en la operación. En esa misma acción del ejército cayeron varios de sus acompañantes, se dice que al menos 7 guerrilleros, entre ellos la radista Juanita, bastante conocida. Además, la guerrilla también perdió importantes documentos y pertrechos que llevaban cada vez que cambiaban de campamento. Todo esto el ejército lo presentó como un gran triunfo táctico. El frente lo convirtió en una bandera de resistencia y en el detonante de una larga negociación. Marta Valladares fue llevada a una delegación y ella misma alegaba ser prisionera de guerra. Y añadía que se le debía aplicar los convenios de Ginebra y que fuese atendida por la Cruz Roja. Y fue un oficial que la reconoció de la universidad. Dicen que intentó convencerla que dejara la guerrilla y les ayudara, es decir, dándoles información valiosa al ejército, pero la Nidia Díaz era fiel al FMLN y no iba a delatar a sus compañeros. Y en efecto, no lo hizo, no habló. Pero sí, los interrogatorios fueron intensos, se le mantuvo aislada y se le presionaba mucho para que diera la información necesaria y poder capturar a más comandantes guerrilleros. La vida cotidiana en la Policía Nacional, donde permaneció la mayor parte del tiempo, fue complicada por ser guerrillera, obviamente. Nadie la visitaba, solo periodistas y personal médico de la Cruz Roja.
Esa captura se hizo muy mediática, el mismo gobierno lo hizo público con tinte de triunfalismo. Ella misma, años después, escribió su libro Nunca estuve sola, con la editorial de la UCA, donde cuenta su propia versión. Describe que estuvo arrestada por 190 días por las autoridades. Al paso del tiempo, el FMLN estructuró el plan de liberación de la comandante Nidia Díaz como parte de una operación político-militar de gran envergadura. Para el 10 de octubre de 1985, el comando Pedro Pablo Castillo capturó a Inés Duarte, hija del presidente Duarte, y exigió, a través de comunicados y mensajes radiales interceptados, la liberación simultánea de 34 guerrilleros detenidos, comenzando por la Nidia Díaz. El alto mando y la embajada estadounidense se opusieron inicialmente, pero la presión internacional, las gestiones de Monseñor Rivera y Damas y el padre Ignacio Illacuría y la Cruz Roja Internacional, junto con la insistencia del FMLN en un canje simultáneo, obligaron al gobierno de Duarte a ceder. Tras intensas negociaciones que incluyeron contrapropuestas y amenazas de huelga de hambre por parte de los capturados, para octubre de 1985 se concretó el intercambio. 26 guerrilleros junto a Nidia Díaz fueron entregados al cuerpo diplomático, la Iglesia y la Cruz Roja en un acto que contó con el apoyo de mediadores imparciales. Después de su liberación, Nidia Díaz fue trasladada a Cuba para recibir el tratamiento médico especializado que requería, iniciando así su proceso de recuperación física, mientras el FMLN convertía su liberación en una victoria política y humanitaria de alcance nacional e internacional. Existe también una versión no oficial, no histórica y digamos conspirativa que aparece siempre en algunos comentarios de algunos exmilitares salvadoreños, según el cual el rapto de la hija del presidente, Inés Guadalupe Duarte, no habría sido una operación real del FMLN, sino un montaje o simulacro pactado entre el presidente Duarte y la guerrilla. Según esta teoría, Duarte, visto por sus detractores como un aliado oculto o una fachada moderada de la izquierda, habría facilitado o tolerado el rapto de su propia hija para crear la justificación política necesaria que le permitiera liberar a la comandante guerrillera Nidia Díaz y al resto de sus compañeros. Y aunque esta versión carece de pruebas documentales o testimonios verificables, se ha mantenido al paso de los años en la temática del conflicto civil. Pero como era de esperarse, tras su recuperación, la Nidia Díaz regresó a El Salvador de manera clandestina para seguir su vida de guerrillera, aunque en su paso por las Bartolinas y contactos estatales le dieron paso a convertirse en una de las figuras para las primeras negociaciones de los acuerdos de paz. Y desde esos años previos al 92, su trabajo se volvió más político que militar hasta la fecha de la firma en Chapultepec, México. Ya con el FMLN convertido en partido político, se convirtió ella también en diputada de la Asamblea Legislativa del 94 al 2000, candidata a vicepresidencia en el 99 y diputada del Parlacen. Luego regresó a la Asamblea Legislativa para continuar de diputada, es decir, hizo una extensa carrera política en la era post-conflicto. Todo el mundo quiere quizá que se vaya la gente a la empresa privada. Lastimosamente no todos traemos para empresa privada. En los años posteriores a la firma de los acuerdos de paz y con la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, esto para el año 2016, un grupo de víctimas, denominado Colectivo de Víctimas de la Guerrilla, presentó en febrero del siguiente año peticiones formales ante la Fiscalía solicitando la investigación de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos a todos los excomandantes del FMLN. Entre los señalados figuraba obviamente Marta Valladares. Estas solicitudes, sin embargo, no prosperaron en procesos judiciales formales, principalmente porque el FMLN ya tenía larga data de contactos en el poder y de corrupción. Así, nunca se abrió un expediente penal en contra de nadie, no hubo imputación ni juicio y las peticiones quedaron únicamente como denuncias públicas sin consecuencias legales. En la era actual, la excomandante y diputada Nidia Díaz, luego del descalabro de su partido y de no tener más protección política, huyó de El Salvador de forma indefinida desde el año 2025 y no regresó más. Desde el exterior acusa al gobierno de Nayib Bukele de ser la peor dictadura después de regreso a la democracia. Según esta narrativa de ella y del Frente, tuvieron que huir para escapar de esa supuesta persecución política y también del terror del régimen de excepción. Sin embargo,
Críticos y sectores opositores señalan que su salida coincide con crecientes señalamientos de corrupción y demandas históricas pendientes por su paso como guerrillera y como diputada del FMLN. Pero utilizan este contexto como pretexto para evitar cualquier investigación profunda sobre sus trayectorias políticas, todos los altos mandos del FMLN, además de las irregularidades cometidas durante sus años en la Asamblea Legislativa. Quiero hacer una propuesta al presidente de que mande a hacer una limpia acá, si es posible hoy, con saumerio y todo lo que pueda quitar la contaminación que ha sufrido esta asamblea el día de ayer. Así, desde el extranjero y desde donde estaba aplaudiendo a Nicolás Maduro, que también ya ha sido capturado, Nidia Díaz continúa denunciando al gobierno salvadoreño mientras se mantiene alejada de cualquier rendición de cuentas, en El Salvador y de cualquier otro crimen que haya cometido en su pasado. Pero al final siempre la conclusión es suya. Déjenle en los comentarios qué sabría sobre este caso y sobre la captura de la Nidia Díaz como comandante guerrillera, y ya en la era política no pudo ser capturada porque huyó. Gracias por apoyar el contenido, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.